Para aquellos que ya llevan cierto tiempo programando, seguramente alguna vez les ha pasado que al correr un código, este se pasma, no termina o bien nos regresa una salida que no era lo que estábamos buscando. Incluso en software mucho más desarrollado, como lo podrá hacer Illustrator, muchas veces estamos trabajando haciendo una infografía y de repente se pasma y se cierra el programa. A este tipo de fallas se les conoce como crashes en inglés. Así que una pregunta natural sería, ¿podemos desarrollar un programa que pueda detectar cualquier posible fallo o crash que tenga cualquier otro programa? En este video demostraremos que la existencia de tal programa es imposible. En las ciencias experimentales siempre existe un grado de incertidumbre sobre la confirmación de nuestras hipótesis. Pero en el caso de las matemáticas y las ciencias de la computación, al ser ciencias formales, podemos dar un grado de certidumbre total una vez que aceptamos los axiomas de las mismas. Por ejemplo, si aceptamos los axiomas de Peano, que son los que describen el conjunto de los números naturales, podemos demostrar formalmente que 1 más 1 es igual a 2. En este video vamos a demostrar formalmente que la existencia de un programa que detecte todos los posibles crashes en cualquier otro programa es imposible. Sin más, comenzamos. Así llegamos al siguiente enunciado. No existe un programa que pueda analizar otros programas y determinar exitosamente si esos programas van a crashear o no. Vamos a demostrar este enunciado por medio de una demostración por contradicción. Es decir, vamos a suponer que sí existe un programa que pueda analizar otros programas y determinar exitosamente si esos programas van a crashear o no, y llegaremos a una contradicción. Suponemos que existe el programa CrashID que siempre termina y regresa sí si el programa que recibe como entrada puede crashear, o regresa no si el programa que recibe como entrada nunca crashea. Estamos viendo un programa de la siguiente manera. Alimentamos al programa con una o varias entradas y este nos regresa una o varias salidas. En este caso, la entrada de este programa CrashID es cualquier programa y las salidas son sí si el programa que recibe como entrada puede crashear, o no si el programa que recibe como entrada nunca crashea. A partir de este programa CrashID, vamos a modificarlo y obtenemos CrashID 2.0, donde va a ser crash si el programa que recibe como entrada puede crashear, o nos va a regresar no si el programa que recibe como entrada no crashea. Es simple generar crash en programas de computación. Tan solo consideremos la división entre cero, que como sabemos no está definida dentro de las matemáticas y por lo tanto tampoco dentro de cualquier lenguaje de programación. Así que si queremos generar un crash, basta con que nuestro programa haga una división entre cero. Modificamos ahora este programa CrashID y obtenemos crash en sí mismo. Este programa, como vemos, hará crash si el input hace crash cuando el programa corre en sí mismo, o bien nos regresa no si el input, es decir, el programa que le damos como entrada, no hace crash cuando corre en sí mismo. En principio podemos abrir cualquier programa en cualquier otro programa. Por ejemplo, este lo puedo abrir con vista previa a esta imagen, o bien puedo abrirlo como un archivo de texto. Sin embargo, si el programa no está diseñado para ese otro programa, pues la mayoría de veces nos arrojará basura. O por ejemplo aquí tengo el programa de Pages, que es el Word para Mac, que abrí como archivo de texto. Así que podemos abrir Pages en Pages mismo, aunque como vemos también nos arroja basura. Pero esto no es ningún problema y sirve para la prueba. Es decir, que podemos correr el programa en sí mismo. Por último, transformamos crash en sí mismo en anti-crash sí mismo, que va a revertir el comportamiento del programa crash sí mismo. Es decir, nos va a regresar sí si el input hace crash cuando corre en sí mismo, o bien va a hacer crash si el input no hace crash cuando corre en sí mismo. Ahora bien, ¿qué haría anti-crash sí mismo cuando se corre en sí mismo? Tenemos dos opciones. La primera es que regrese sí si este hace crash cuando corre en sí mismo, lo que es una contradicción, ya que no puede terminar este programa de manera exitosa
con la salida sí, ya crashó. La otra es que haga crash, pero eso también es una contradicción, ya que este programa hace crash si no hace crash, lo que claramente es una contradicción. Así que la existencia de un programa que pueda analizar otros programas y determinar exitosamente si esos programas van a crashear o no, nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, concluimos que no existe un programa que pueda analizar otros programas y determinar exitosamente si esos programas van a crashear o no. Si bien se ha desarrollado cada vez mejores programas que detecten crashes en cualquier otro programa, no es posible detectarlos todos los posibles crashes en cualquiera de todos los posibles programas. El problema que acabo de ilustrar está relacionado con un famoso problema dentro de las ciencias de la computación, es decir, el problema del paro o el halting problem. Este problema fue estudiado por Alan Turing en 1930 y responde a la siguiente pregunta. Ambos problemas, tanto el problema del paro como el problema de la inexistencia de un programa que sea capaz de detectar cualquier posible crash en cualquier otro programa, están relacionados ya que ambos son indecidibles. Y como lo pueden adivinar, existen muchos otros problemas que también son indecidibles dentro de las ciencias de la computación.